Bueno, hoy hemos invitado al doctor Armando Caro Figueroa porque nos parece realmente interesante que podamos hablar de todo esto que está ocurriendo en el ámbito laboral, sindical de la Argentina, con el paro que ha ocurrido el jueves último, pero porque además fue protagonista de un momento fundamental en el inicio de la democracia, en el gobierno del doctor Alfonsín. Tenía un importantísimo cargo en el Ministerio de Trabajo y fue ahí donde se empezó a proponer reformas en el ámbito laboral sindical, fundamentalmente en lo que se llamó la democratización de los sindicatos. Así que, Armando, como siempre, muchas gracias por estar aquí. Muy bien. Me acordé inmediatamente Sí. de aquello, en el inicio de la democracia, Sí. porque era significativo el nombre, es decir, la democratización de los sindicatos. Desde ahí hasta aquí venimos discutiéndolo porque esto no cambió nada, sí. ¿no? Bueno, en aquel tiempo Alfonsín tenía una idea negativa del sindicalismo peronista y sostenía que ese sindicalismo, parte de ese sindicalismo, había pactado con los militares con validar una ley de amnistía para los actos cometidos por los militares. Entonces, esto le llevó a él a impulsar un proyecto de democratización de los sindicatos internamente, sin cambiar la estructura unitaria que tiene de sindicato único, pero sí decir, bueno, va a haber elecciones internas con controles, con fiscales, con padrones, etcétera. Y eso y finalmente, la participación de las minorías. Claro, efectivamente. ¿No? Claro. Alfonsín tenía la idea de que un sindicato era como un partido político y en consecuencia había mayoría de minorías. Y esa era una idea que se verificó luego que no era exacta, ¿no? Los sindicatos funcionan de otra manera. Lo cierto es que como el sindicalismo peronista tenía una enorme fuerza parlamentaria, perdió en diputados y salió adelante el proyecto Mucci, pero luego pasó al Senado. Y ahí por un voto del senador de Neuquén, el Senado rechazó el proyecto Mucci, o sea, que era el proyecto Alfonsín, y generó una crisis política muy grande, muy delicada, porque el gobierno se había quedado sin libreto, no sabía cómo actuar. Tenía los sindicatos intervenidos en una situación que venía de arrastre anterior, y bueno, le costó un cierto tiempo, no sé, un par de meses, estuvo ahí Casella de ministro de Trabajo, digamos, transitorio, y ahí fue cuando Alfonsín me llamó y yo le intenté ayudar ahí con el ministro Hugo Barrio Nuevo, y tuvimos 2 años intentando acordar con la CGT. Durante ese tiempo hubieron en ese tiempo no menos de 10 huelgas generales, en el que yo estaba de secretario de Trabajo, pero al final las buenas intenciones, Alfonsín quería pactar, pero del otro lado, en fin, había una decisión de no pactar si no se cambiaba la política económica. O sea, ya no era solamente si los sindicatos continuaban como estaban hasta aquí, o sea, con sistemas verticales y poco democráticos, sino era si la reforma económica que Alfonsín impulsaba tenía el consenso de los sindicatos. Como no lo tenía, y además el sindicalismo creía que debía favorecer el pronto retorno del peronismo al poder, estaba el conflicto servido, ¿no? Bueno, el tema es que venimos hablando de entonces hasta aquí, sí, y todo sigue igual. Sí. Digamos, creo que hay como una coincidencia general en que esto necesita reformas, en que esto necesita modernización. Sí. Hay sectores, obviamente, intransigentes frente a esta necesidad. Y la pregunta es, ¿qué se está viendo en esta ley bases que si hay algún punto de partida para modernizar, para reformar algo de lo que se necesita? ¿En qué estado está esto? Bueno, yo creo que hay que distinguir, en palabras, definirlo. Una cosa es la reforma sindical, o sea, es transformar el modo como se organizan los sindicatos, democratizarlo, abrir la pluralidad, federalizar los sindicatos, resolver quién gobierna y cómo las obras sociales. Eso sería la reforma sindical. De eso no hay nada en el horizonte, en la ley general, la ley de bases. Que se sacó. Se sacó, digamos, claro. ¿no? Porque estaba, pero se sacó. Efectivamente, sí, justamente porque, en fin, la debilidad parlamentaria del presidente hace que eso no hubiera tenido un buen fin. Y después está la reforma propiamente laboral, que es aquella que afecta o favorece, según sea la reforma,
a los intereses de los trabajadores concretos y de los empleadores concretos. Eso sí tiene algunas cuestiones. A mí me parece que lo que hoy contiene la reforma que se aprobó en diputados puede resolver algunos problemas de las grandes y medianas empresas del centro del país, ¿no? Pero no aborda ninguno de los problemas que tienen los trabajadores y los empresarios del norte, que son totalmente diferentes a lo que viven el día a día de la producción y del trabajo en el centro del país, y en consecuencia para nosotros, los que vivimos aquí en Salta, en Jujuy, en Catamarca, en Santiago del Estero, la reforma no sirve para nada, en verdad. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Algunas, por ejemplo, o digamos, dónde falta federalismo, para decirlo de alguna manera? En primer lugar, los sindicatos son verticales unitarios, es decir, los sindicatos, la mayoría, tienen la forma unión, que hace que los sindicatos locales sean verdaderas sucursales que responden al poder central, ¿no es cierto? Eso es una diferencia. La otra diferencia es que en el norte el trabajo no registrado, o sea, el trabajo negro, llega a casi al 60%, y el deterioro del mercado de trabajo del norte es enorme. No solamente hay trabajo no registrado, sino hay asalariados pobres que trabajan y no llegan a fin de mes, hay poca cantidad de activos. Salta tiene 1.500.000 habitantes y tiene 120.000 trabajadores registrados en el sector privado, cuando debe tener 400. O sea, eso hace que esta sociedad en su conjunto, colectivamente, sea más pobre, ¿comprende? O sea, aparte de la pobreza individual, la pobreza colectiva. Luego, la productividad del norte es muy baja y bajísima en sectores digamos, poco industrializado. Pero, por ejemplo, el sector azucarero, en los años 90, supongo, el tabacal tenía algo así como 13.000 trabajadores. Ahora tiene menos de 1.000, y produce mucho más cantidad. Es decir, la renovación tecnológica, las ganancias de productividad han permitido reducir enormemente la cantidad de trabajo. En el norte tenemos problemas con los yacimientos de hidrocarburos que están paralizados y que, así como hay planes muy importantes para la Patagonia y planes muy importantes para Mendoza, no hay ningún plan para sacar a los yacimientos del norte de la situación que se encuentran. La distancia del puerto puesta en relación con la falta de ferrocarriles y de caminos y de líneas aéreas para transportar la producción es también otro elemento diferencial. O sea, creer que Argentina es un solo país y ese país está hecho a imagen y semejanza de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe es un error. Error que han advertido, por ejemplo, los patagónicos, que sí están planteando, a partir de la enorme riqueza de Vaca Muerta, que ellos necesitan una estructura política que los vincule con la nación diferente a la que se ha vivido hasta ahora. Eso me parece que es muy interesante de observar y mirar con ojos salteños también, ¿no? Es decir, que lo que habría que intentar es que con esta reforma no pase lo que pasa con los sindicatos, que sea una sola estructura nacional, sino que se atienda zona por zona. Exactamente. Debíamos regionalizar la vida sindical, la vida de las asociaciones empresarias, determinados aspectos de las relaciones laborales. Habrá un piso mínimo, debería haber un piso mínimo de derechos y obligaciones, pero luego de ahí debe haber diferencias regionales, que la hubo en algunos tiempos y generaron cierto escándalo muy complicado, las llamadas quitas zonales, por ejemplo, que en fin, hoy son inaplicables, pero en aquel momento, en los años de Ilia, en fin, desataron un conflicto muy grande. Pero pensar que debemos tener un régimen legal, laboral y de seguridad social diferenciado para el norte, y diferenciado para el Cuyo, diferenciado para la Patagonia, me parece que es muy importante, pero eso requiere pensar el país de nuevo, ¿no? Bueno, respecto del tema sindical, y apelo a su experiencia en Europa, es anacrónico tal cual se lo caracteriza el sistema sindical argentino. Es verdaderamente anacrónico. ¿Qué le estaría faltando y digamos, por qué estamos tan estancados en este sentido? Bueno, yo creo que es anacrónico, entre otras razones, porque los que proponen reformarlo
lo que proponen es afectar los derechos de los trabajadores. Es decir, si uno intenta reformar a los sindicatos con una idea de que el mejor país es aquel país sin sindicatos, nunca va a resolver los problemas. En Europa se han resuelto problemas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, respetando los derechos básicos de los trabajadores y respetando los derechos básicos de los sindicatos. No se concibe una Europa, ni Estados Unidos siquiera, sin sindicatos. Puede haber que en China no haya sindicatos, pero en países como el nuestro debe haber sindicatos, nada más que sindicatos acorde con el Estado de Derecho, sindicatos que respeten la Constitución, el derecho de huelga ordenado como lo marca la OIT. Es decir, necesitamos una reforma para salir, porque el sistema que tenemos de acción sindical, las rutinas, los paros y etcétera, no ha resuelto ningún problema. La situación de los trabajadores argentinos en general y del norte en particular está peor o estancada. Llevamos décadas de estancamiento en materia de condiciones de trabajo, y no solamente de estancamiento, sino de degradación, sobre todo urbana, y de las condiciones de vida. El sistema de salud está en quiebra, en el norte está en una situación desesperante, ¿no? ¿Cómo se puede pensar que vamos a reformar el sistema laboral cambiando 6 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, mientras el sistema educativo sigue como está y el sistema de salud sigue en tal situación de crisis económica y de gestión? No solamente que faltan recursos, sino que están mal gestionados, ¿no? Es decir, seguimos pensando el país desde Buenos Aires. Sí. Y para Buenos Aires. Exactamente, ese es el problema. Y la repercusión está ahí, los pocos debates que hay están ahí, y la gente del interior, sobre todo la gente del norte, se acostumbra a aquietarse a eso. Decir, bueno, esto es así, el país es nuestro, pero siempre ha sido igual. Y no fue siempre igual, hubo épocas en que... Claro, es una suerte de fatalismo. Claro, que lleva a la resignación. Entonces eso hace que la clase política del norte, la clase intelectual del norte, no se anime a pensar en otros términos, es decir, despojarse de prejuicios y pensar cómo el norte, que tiene un enorme potencial minero, turístico, incluso industrial, puede sumarse. Ahora, no va a poder nunca ese potencial traducirse en hechos concretos si no hay una ayuda exterior en el sentido de extra norte, que fomente, por ejemplo, la infraestructura que hoy no tenemos. No podemos tener nosotros la energía más cara del país y pretender que se instalen industrias. No podemos tener carencia de embalses y diques para conservar el agua y gobernar el agua, y creer que de esa manera la inversión minera va a fructificar. Si hay que, o no tener caminos. Necesitamos pensar que para vivir como viven los cordobeses hoy, ¿no? Necesitamos 100 años, si Salta siguiera al mismo ritmo de crecimiento. Para cortar esa brecha necesitamos un programa de transformación y de inversiones, de fomento, que debe dirigir la nación. Es decir, la nación no puede abandonar esa tarea, ¿no? Armando, muchísimas gracias por venir y por este aporte y ayudarnos a ver con un poco más de claridad todo esto. Bueno, así que muchísimas gracias, muy amable. Bueno, a ustedes gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a partir de las 11 de la noche en esta misma casa. Muchas gracias a todos y que terminen muy bien este domingo.